del Evangelio de Juan. El tema central del capítulo 6 es pan de vida. Puntos principales. Punto 1. Milagro de los 5 panes y 2 pescados. Versículo 1 al 15. Punto 2. Jesús camina sobre el agua. Versículo 16 al 21. Punto 3. Pan que se pudre y pan que da vida eterna. Versículo 22 al 51. Punto 4. Coman del cuerpo y sangre de Jesús. Versículos 52 al 59. Punto 5. Clases de discípulos. Versículos 60 al 71. Leamos el versículo 1. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades. Al mar de Galilea lo llaman también lago de Genesaret. Lucas capítulo 5, versículo 1. Versículo 2. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían en los enfermos. Una gran multitud siguió a Jesús. La gente había visto la sanidad del paralítico de hace 38 años. Jesús se iba a cada tanto a un lugar solitario para orar. Aquí aparecen dos clases de personas. Una clase de personas que quieren creer en Jesús y ser salvos, pero hubo otros que viendo señales y milagros, seguían a Jesús para ser sanos de su enfermedad. En el versículo 4 dijo que faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Versículos 5 y 6. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Allí había una gran multitud que venía hacia Jesús. Jesús le preguntó a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Excluyendo a mujeres y niños, habían allí reunido 5,000 hombres. Por tanto, si juntamos a mujeres y niños, llegarían a unos 10,000. Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Jesús le preguntó así a Felipe, solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe siempre calculaba. Versículo 7. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Felipe calculó el precio del gasto de la comida y dijo: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan, o sea, unos 200 denarios. Un denario equivale a un día de trabajo. Por eso dijo que necesitarían 200 denarios, 8 meses de salario. Versículo 8. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo. Andrés le preguntó a Jesús. En Mateo capítulo 14, versículo 16, dice Jesús: ustedes denle de comer. Cuando tengamos un problema difícil, que lo resolvamos solos. Que lo que podamos resolverlo, que lo hagamos.
Versículo 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Un muchacho trajo 5 panes de cebada y 2 pescados. Jesús le dijo que le llevara eso. Mateo capítulo 14, versículo 18. Nosotros solo tenemos lo poco. Este pan tampoco era de buena calidad. Era pan de cebada. Así que, aunque diga que sea algo muy pequeño, debemos entregarlo a Dios. Si lo entregamos a Dios, Dios obrará con eso. Jesús oró con esos 5 panes y 2 pescados. Y le dijo a los discípulos que lo distribuyera a los que estaban sentados. Los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido llenaron 12 canastas. Así Dios había derramado con gran abundancia. Aquí podemos rescatar valiosas enseñanzas. Primero, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios nos provee de alimento. Cuando nosotros nos esforzamos para comer del alimento espiritual, también nos da alimento físico. Segundo, aunque sea una persona como un pan de cebada, si se entrega a Dios, Dios obrará grandemente. Significa que Dios, usando a esa persona, hará grandes obras para salvar muchas almas. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Tercero, significa que aunque sea poco dinero, si lo entregamos a Dios, Dios obrará de gran manera. Cuarto, este pan se refiere al pan de vida de Jesús. Es decir, simboliza al cuerpo de Jesús. Significa que Jesús será nuestro pan de vida espiritual. Aunque sea algo insignificante, si nosotros lo entregamos a Dios, Dios obrará de gran manera. En el tiempo de Eliseo, la esposa de un discípulo quedó pobre. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Dijo que trajera todos los recipientes vacíos que encontrara en la ciudad. Ella solo le quedaba una botella de aceite de olivo. Con eso comenzó a llenar cada recipiente. Y así llenó todas las recipientes con aceite. Esta es la obra que Dios hace. Nosotros debemos buscar siempre primero su reino y su justicia. Debemos comer primero el alimento espiritual. Debemos tomar a Jesús como nuestro pan de vida. Versículos 14 y 15. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. La gente pensó que Jesús era el que iba a levantar el reino terrenal. Quisieron declararlo rey.
Pensaron que si Jesús fuese rey, los problemas económicos iban a resolverse y que iba a sanar a todos los enfermos. Por eso la gente quiso ponerlo como rey. Pero esto para Jesús era una gran prueba. Por eso Jesús se retiró a la montaña él solo para orar. Jesús no había venido para ser rey en este mundo. Jesús vino para salvar a nuestras almas. Jesús es el rey del reino de Dios. Jesús es el rey del universo. Él es el rey de reyes, señor de señores. Jesús vino para dar vida a nuestra alma y para salvarnos. Jesús vino para perdonar todo nuestro pecado. Versículos 16 y 17. Cuando ya acontecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Jesús se fue a orar a la montaña. Los discípulos subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago. Pero de repente se presentó una tormenta. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 32. Estaban sufriendo, tratando de remar la barca. Los discípulos estaban a punto de morir. En ese momento, Jesús estaba mirando todo lo que estaba pasando desde lo alto de la montaña. A la madrugada, Jesús se acercó a la barca, caminando sobre el agua, y calmó las aguas. Jesús trascendió la ley natural. Jesús fue el que hizo las leyes de la naturaleza. Jesús es Hijo de Dios. Jesús vino caminando sobre el agua, y Él calmó el mar y el viento. Jesús puede gobernar hasta el viento y las olas. Versículo 22. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca, y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Muchas personas salieron a buscar a Jesús. ¿Por qué muchas personas lo anduvieron buscándolo? Para poder sanar de la enfermedad física. También porque estaban saciados por haber comido del pan que le dio. Es decir, las personas lo estaban siguiendo por milagros externos. Nosotros debemos seguir a Jesús, quien hace esos milagros. Debemos seguir el verdadero significado de los milagros. Así que es muy importante creer en Jesús. Por tanto, no debemos seguir a Jesús centrado y no debemos seguir el dinero. Tampoco buscando sanidad de nuestras enfermedades. Nosotros no debemos seguir a Jesús para resolver los problemas externos. No debemos seguir a Jesús para conseguir algún beneficio mundanal, sino debemos seguir a Jesús para que nuestro espíritu viva. Es importante ser bendecido por fe delante de Dios. Versículo 27. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual le dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Nosotros no debemos trabajar por la comida perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. ¿Qué es trabajar por la comida perecedera? Eso es seguir al Señor para obtener sanidad física. Eso es seguir al Señor para comer y llenarse.
también es seguir al Señor para obtener éxito. Todo esto está mal. Nosotros debemos seguir al Señor por la comida que permanece para vida eterna. Debemos saber que Jesús es nuestro alimento, nuestro pan de vida. Debemos comer de la palabra de Dios. Debemos tomar a la palabra como el pan espiritual. Nosotros debemos seguir, así tiene que vivir nuestro espíritu. Nosotros debemos seguir la verdad. Debemos seguir la buena conciencia. Nosotros debemos avanzar cumpliendo bien el llamado que Dios nos dio y debemos hacer las cosas del mundo acorde a la voluntad de Dios. Hermanos, aunque diga que haga las cosas de la iglesia, puede no ser para el pan espiritual. Hermanos, el ir a trabajar y ganar dinero en el mundo puede también convertirse pan espiritual para la vida eterna. ¿Cómo puede hacer que un trabajo secular se transforme en pan que da vida eterna? Si todo lo que coma o beba en el mundo lo hace para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Leamos los versículos 28 y 29. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crea en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Qué es la obra de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en Jesús, a quien Él envió. Creer en Jesús es hacer la obra de Dios. La gente le pidió a Jesús que le mostrara señales. Los antepasados de Israel comieron el maná en el desierto. Pero en ese momento no debían comer solamente como el pan para el cuerpo, sino que debían saber que es el pan de vida que Dios le daba. El significado de haberle dado el maná era que Dios le daba el alimento de vida y que también Jesús es el pan de vida. Versículo 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesús es el pan de vida. Nuestro espíritu vive por creer en Jesús. Por medio de Jesucristo vive nuestra vida. Y por medio de la palabra de Jesús vive nuestro espíritu. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Dijo, todo lo que el Padre le da a Jesús vendrá a él. Todo lo que viene a Jesús no lo rechaza. Cualquiera que crea en Jesús, Él lo recibe. Jesús perdona cualquier pecado que hayamos cometido. El ladrón que estaba a un lado de Jesús crucificado también creyó en Jesús. Él fue un ladrón, pero Jesús le dio la salvación. Versículo 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Jesús vino para hacer
a la voluntad del Padre. Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre. En el versículo 40 dijo, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí, día final, se refiere al día de la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús regrese, todos los fieles seremos dados. La voluntad de nuestro Padre Dios es que crean en Jesús y tengan vida eterna, y Jesús resucitará en el día final. Versículo 41. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Dijo que Jesús es el pan que bajó del cielo. Los judíos murmuraron y calumniaron contra Jesús. Los judíos solo pensaron en la parte humana de Jesús. Los judíos solo pensaron que Jesús era el hijo de José y lo rechazaron. Los judíos pensaron de Jesús solo humanamente. Los judíos no creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. En el versículo 44 dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. El hecho de poder creer en Jesús es también si Dios nos atrae hacia Jesús. El Espíritu Santo nos conmueve para que lleguemos a creer en Jesús. Por tanto, la fe es un regalo absolutamente de Dios. Así que, en el último día final, cuando Jesús regrese, todos seremos resucitados. Versículo 45. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Este versículo ha sido citado de Isaías capítulo 54, versículo 13. Aquel que vendrá a Jesús primeramente escuchará la palabra de Dios. Hace que esa persona reciba la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da vida al que cree. Versículo 46. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Dijo que solo el que vino de Dios ha visto al Padre. Es decir, nosotros aprendemos de Dios por medio de Jesús. Nosotros creemos en Dios por medio de Jesús. Jesús vio directamente al Padre Dios. Jesús nos mostró al Dios Padre. Versículo 47. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Los fieles ya hemos obtenido la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Versículo 48 al 50. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Jesús es el pan de vida. El pueblo de Israel comieron el maná en el desierto. Ese maná simboliza a Jesús. Está enseñando que Jesús es el pan de vida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Jesús es el pan que bajó del cielo. Por tanto, todo aquel que cree
en Jesús no morirá jamás. Cuando creemos en Jesús, nuestro espíritu vive. También cuando Jesús regrese, el cuerpo de los fieles también vivirán. Si nosotros creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Todos los que creemos en Jesús tenemos vida por medio de Él. Versículos 52 al 53. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Los judíos pensaron solamente con sabiduría y conocimiento espiritual. Los judíos no comprendieron la palabra de que Jesús daba su carne como pan de vida. Nosotros debemos comer la carne y sangre de Jesús. La manera de comer la carne de Jesús es, primero, creer en Jesús. Es creer en el derramamiento de la sangre de Jesús por nosotros y morirse en la cruz. Luego, en segundo lugar, creer que nuestro espíritu está en comunión con Cristo. Tercero, es vivir la palabra de la Biblia recibiendo la guía de Cristo. Esto es comer y beber la carne y la sangre de Jesús. Versículos 54 y 55. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Los fieles, cuando Jesús regrese, resucitaremos. La carne de Jesús es el verdadero alimento, y la sangre de Jesús es la verdadera bebida. Aquel que come la carne y bebe la sangre de Jesús permanece en Cristo. Por eso se va viviendo la vida de los fieles. Jesús es el pan que descendió del cielo. Versículo 60. Al escucharlo, muchos de los discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Hasta los discípulos no pudieron comprender bien la enseñanza de Jesús. Ellos no entendieron lo que es comer la carne y beber la sangre de Jesús. Ellos no pudieron comprender la verdad espiritual. Versículo 61. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? Los discípulos de Jesús no pudieron comprender la verdad. Los versículos siguientes se tratan de la ascensión de Jesús. Versículo 62, leamos: ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Jesús dijo: subir a donde antes estaba. Esto significa que Jesús ascenderá. Versículo 63. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Dar vida es espiritual. La carne no vale nada. El espíritu del que cree en Cristo ya tiene vida. Jesús ha dado vida a nuestro espíritu. Por tanto, debemos vivir con fe de creer en Jesús que da vida al espíritu. Por tanto, lo importante en nuestra vida espiritual es que nuestro espíritu viva. Dijo que la carne no vale nada. Aquí carne significa la vida de fieles que viven centrados en la carne. Es decir,
que el fiel viva centrado en el mundo, que el fiel trabaje para beneficio carnal, pero nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Versículo 64. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: Jesús dijo que entre los discípulos estaba alguno que no creían. Esto se refería a Judas Iscariote. Después Judas Iscariote vende a Jesús. Jesús supo que Judas Iscariote es un no escogido. Jesús ya sabía que Judas Iscariotes era un incrédulo. Entonces, ¿por qué Jesús eligió a Judas Iscariote como discípulo? Primero, para dar cumplimiento a la Escritura. Salmos capítulo 41, versículo 9. Juan capítulo 13, versículo 18. Segundo, para mostrar que entre los pastores y fieles habrá gente no escogido. Tercero, para mostrar que aún Dios puede usar a no escogidos para la obra salvadora. Cuarto, para mostrar que el final de los pecadores es miserable. Versículo 65. Por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Nosotros podemos acercarnos a Jesús si Dios Padre nos haya concedido acercarnos. No todos pueden venir a Jesús. No todos comprenden la verdad. Dios Padre tiene que concederlo. Hay que conmover con el Espíritu Santo para que crea y comprenda. Por tanto, la fe es el regalo de Dios. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12. Muchos discípulos habían escuchado estas palabras y le volvieron la espalda y lo abandonaron. Cuando le dieron de comer con 5 panes y 2 pescados, habían seguido a Jesús. Pero ahora que le estaba diciendo que tiene que comer la carne y beber la sangre de Jesús, muchos se escaparon. Ahora que Jesús le estaba enseñando la verdad espiritual, la gente no entendía y se escaparon. Solo quedaron los 12. Cuando sus deseos carnales quedaban satisfechos, se acercaban muchas personas. Pero ahora que les estaba enseñando verdad espiritual, mucha gente huyeron. Nosotros debemos seguir a Jesús. Nosotros debemos seguir la verdad. No centrado en la carne, sino centrado espiritualmente. Así debemos seguir al Señor. Versículo 67. ¿También ustedes quieren marcharse? Muchos se habían marchado. Por eso Jesús le preguntó a los 12 discípulos también. ¿También ustedes quieren marcharse? Esto significa que si ustedes quieren irse, que se fueran. Jesús no dependió de las personas. En general, a las personas les gusta cuando les siguen. Desagrada cuando los dejan y se marchan.
Pero Jesús no fue así. Jesús estuvo satisfecho con solo tener a Dios. Capítulo 16, versículo 32. Leamos el versículo 68 otra vez. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Realmente Pedro respondió bien. Pedro creyó que Jesús tenía la palabra de vida eterna. Pedro comprendió perfectamente la palabra de vida eterna. Pedro entendió que en Jesús estaba la palabra de vida eterna. Así que, aunque Jesús le decía que se fuera, Pedro dijo que no tenía otro lado donde ir. Aquí está la palabra de vida. Hermanos, no deben apartarse de la verdadera verdad. Nosotros no debemos seguir la ambición carnal, dejando la verdad y marcharse. No debemos venir a la iglesia centrado en codicia carnal. No debemos venir a la iglesia para llenar nuestra bendición carnal. Nosotros debemos venir a la iglesia para creer en Jesús y recibir la bendición espiritual. Personas como Pedro no caerán de su vida de fe. Personas como Pedro no se apartarán de la verdad. Pedro siguió hasta el final a Jesús. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro tuvo seguridad acerca de Jesús. Pedro creyó que Jesús es Hijo de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 16. Creer en Jesús y conocerlo, eso es vida eterna. Versículo 70 al 71. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Jesús escogió a los 12 discípulos, pero uno de ellos es un diablo. Esa persona fue Judas Iscariote. Judas Iscariote es un no escogido. Judas Iscariote es siervo del diablo. Judas Iscariote termina vendiendo a Jesús. Nosotros debemos seguir al Señor de la vida eterna como Pedro. Debemos seguir a la palabra de vida eterna. Esto es la bendición eterna. Si vemos en los versículos de hoy, hubo muchas personas que creyeron en Jesús. También muchos que no creyeron. Jesús les había mostrado muchos motivos para que puedan creer. Aquel que cree que Jesús es el Cristo es el bendecido. Nosotros también tenemos que tener la seguridad acerca de Jesús, obedecerle y seguirle. Concluimos con la clase número 5 del Evangelio de Juan. Muchas gracias.